Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Muy buenas noches, otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en el Gigante de la Semana por Radio Mundus. Mi nombre, Daniel Docampo Espada, estoy con el resto de mi equipo, Parley Simpson, Raúl Azambloc, Andrés Pescara, hoy estamos todos, Raúl de Sousa, cambio de temporada, unos van, otros vienen, y por supuesto nuestra nueva incorporación, Juan Pérez Bala. Señores, vamos a un tema que es el candente de enero. El mes de diciembre, la Corte Suprema falló a favor de quienes defienden. Nos estamos refiriendo justamente los macristas. Bueno, dentro de esa Corte Suprema macrista que encabeza Horacio Rosati, seguido por Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, volvieron a fallar, igual que el decreto que Mauricio Macri durante su régimen le otorgaba graciosamente a la ciudad de Buenos Aires una cifra descomunal de la coparticipación federal. Cabe aclarar que la ciudad de Buenos Aires es una intendencia, no es una provincia, por lo tanto está fuera de la ley de coparticipación. Mauricio Macri le había dado en el año 2018 3,5% de la participación. Esto, por supuesto, generó toda la inmediata reacción. El gobierno nacional de esto lo que hizo fue, cuando hubo una crisis de recursos, lo bajó inmediatamente, y por supuesto lo que hizo ahora la Corte Suprema es restaurar al 2,95% de la coparticipación federal que vaya para la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, la ciudad que tiene todos los problemas de infraestructura resueltos. Bueno, en esa circunstancia le están dando dinero fresco a Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato por ahora más instalado de lo que podríamos llamar el fascismo argentino. Y por supuesto que ahí inmediatamente generó una reacción, primero que nada, del presidente de la nación y luego de los gobernadores. En un primer momento, Alberto Fernández derivó en que justamente le iba a iniciar un juicio político a la Corte, luego pareció recular y esto generó gran enojo. Pero en un primer momento tuvo el apoyo de los gobernadores. Gobernadores que a la salida de una reunión, en un primer momento fueron 14, después fueron 18, han vuelto a bajar a 14. Bueno, a la salida de la Casa Rosada dieron una conferencia de prensa encabezada por Jorge Capitanich, quien justamente él se encargó de decir cuál era la posición del interior del país ante este desmadre de darle tanto a la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos lo que en su momento decía Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, en representación de los primeros 14 gobernadores. Junto a gobernadores, vicegobernadoras y gobernadoras, hemos tenido una reunión, tanto presencial como a través de videoconferencia, con el señor presidente de la República, jefe de gabinete de ministros, o sea, presidencial, y obviamente el secretario general de la presidencia, con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño en las funciones de los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese contexto, el presidente de la República, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos, de los cuales
pueden sintetizarse desde la violación de la Ley de Ética Pública, la 25.188, hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 después de más de 16 años de vigencia, la restitución de la Ley 24.937 y en ese contexto, 26.088 y la restitución de la Ley 24.937. En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública y por el mal desempeño, observamos claramente una manifiesta parcialidad. Esta manifiesta parcialidad significa claramente que los fallos que hemos observado es para favorecer a una parcialidad política. Y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales. Deben ser custodios y guardianes de la Constitución. Pero lo que observamos es que los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, del patrimonio, del honor y de la libertad, con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista del principio republicano, desde el principio federal de gobierno. Clarísimo, Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia de Chaco. Luego, a las pocas horas, y para sorpresa de todos, Alberto Fernández pareció ir para atrás con el pedido de juicio político. En realidad fue, una movida que inmediatamente fue corregida, porque entonces quienes pidieron juicio político inmediatamente, se conocieron unos chats francamente morbosos, donde se veía la relación de Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con, por ejemplo, Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en el intercambio la Corte Suprema le estaba indicando a, precisamente, el macrismo cómo tener que hacer, por ejemplo, para algunas cosas como la designación de los integrantes para el Consejo de la Magistratura. Uno de los puntos en los cuales esta corte vergonzosa, como decimos en TV Mundus y Radio Mundus y Eco Informativo, la Corte Suprema Mamarracho, esta corte macrista, restauró una ley de 16 años atrás. Es realmente morboso e impune todo lo que viene haciendo la Corte Suprema a favor del macrismo. Entonces, por eso, luego el presidente de la Nación volvió a hablar con los gobernadores. En realidad los gobernadores volvieron a decirle, pusimos la cara, fuimos a la Casa de Gobierno, así que ahora para atrás no se vuelve y vamos por el juicio político. Juicio político que la vocera Gabriela Cerruti indicó justamente en una conferencia de prensa donde explicaba que se iba a citar, porque justamente se llamó a un periodo especial de sesiones que va a comenzar el 23 de enero hasta el final de febrero, donde se van a tratar 27 proyectos, pero en realidad ahí hay 3 proyectos esenciales. Dos de ellos son, el primero, el juicio político a la Corte, luego la restauración de la ley original del Consejo de la Magistratura, la que fue reformada por el Congreso, como corresponde a los poderes en una república, y por otra parte también la ampliación de la actual Corte Suprema, que está compuesta por 4 personas, por 4 mequetrefes, por decir de alguna manera, 2 de Santa Fe y 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Una auténtica vergüenza, ¿no? Perdón, 2 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de la provincia de Buenos Aires y 1 de Santa Fe, pero 4 macristas, la verdad, donde debieran ser 5, bloqueado todo por justamente el PRO. Esto decía Gabriela Cerruti cuando en conferencia de prensa en la Casa Rosada anunciaba el llamado al periodo extraordinario de sesiones. Estadístico nacional y proyecto de ley por el cual se establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos. Todos estos proyectos de ley serán enviados para ser tratados en... Perdón, teníamos mal la punta de audio. Acá hay una de las partes que nosotros queremos escuchar. Ahora sí, escuchamos a Gabriela Cerruti. El proyecto de ley de modificación del artículo 21
de la Ley 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proyecto de ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. El proyecto de ley de creación del Parque Nacional y solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Proyecto de ley solicitando... Bueno, ahí está, esa era la parte más importante. Nos quedaba la tercera pata de esta ley, que es, eso ya va para el Senado, precisamente la sanción de un nuevo procurador. Seguimos con Eduardo Casal, que es un provisorio. Recordemos que el régimen macrista sacó a Gilles Carbó, que había sido elegido por el Senado, y quedó un procurador macrista. Así que bueno, seguimos 8 años con eso, con Milagro Sala, que se cumplen 7 años de prisión, la prisionera política que más años estuvo en la Argentina, desde enero del 2016, ni bien empezaba el régimen macrista, hasta el día de hoy. ¿No? Algo inaudito. El presidente Alberto Fernández, dentro de su prosapia de profesor de Derecho Constitucional, dice que a él no le corresponde el indulto porque tiene un fallo federal. La pregunta que los neófitos nos hacemos es por qué no se apela a la Corte Suprema y ahí se convierte en un caso federal. No entendemos por qué no se da este paso. Alberto Fernández la ha ido a ver, ha hablado con ella, pidió su libertad, pero queda todo en manos del dictador Gerardo Morales de Jujuy, que controla su propia justicia. Como han hecho los macristas, ¿no? Que han contaminado al Poder Judicial. Por eso el pedido de juicio político que comienza ahora en el periodo de sesiones ordinarias. Inmediatamente va a ingresar a la Cámara de Diputados. Empieza por ahí. La Cámara de Diputados puede citar, en principio hay más de 30 testigos que se necesitan, probablemente imputados, que se necesitan para el juicio político contra la Corte, contra todos los integrantes de la Corte. Los 4, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los 4 supremos pueden no presentarse al recinto, a la comisión, mejor dicho. Pero el resto tiene obligación, incluso por la fuerza pública, de tener que presentarse. Y ahí hay muchísimos macristas implicados, la mano derecha de Rosati. Es decir, hay muchos muñecos que va a tener que pasar por estas audiencias públicas y abiertas. Lo único políticamente que se puede lograr ahora es que eso se ventile, que estén a la vista. ¿Qué prometió Juntos por el Cambio? Bueno, el macrismo lo que prometió es bloquear el Congreso, deliberadamente no participar en ninguna de las sesiones, no dar nunca quórum y de esta manera, por supuesto, tratar de bloquear el Congreso, en lo que, si miran TV Mundus, busquen Plan Guaidó argentino e intenta desestabilizar la democracia, desprestigiarla. Hay leyes importantes que Gabriela Cerruti no entendemos por qué las dio como si fuera su vida en una moto, pero por ejemplo la creación de 8 nuevas universidades nacionales, un hecho muy importante. Una moratoria jubilatoria que favorecería la jubilación de 800.000 personas que hoy por hoy tienen la edad, pero al no tener la cantidad de aportes en años suficiente, no pueden acreditar a este beneficio jubilatorio. Esto se da en el marco de un mercado laboral que, como ustedes saben, mucho tiempo puede estar trabajando en forma en negro, uno de los grandes problemas del sistema laboral argentino y que por supuesto trae estos problemas que debemos solucionar. La posibilidad de adherir a una moratoria le permite a las personas jubilarse en la edad que les corresponde. Por eso es precisamente esas leyes necesarias y que el macrismo, como si fuera la situación de rehén, dicen si no bajan el juicio a la Corte ni nos presentamos. Van a cobrar el sueldo, igual, pero ellos no se presentan si no se termina con este juicio a la Corte. Bueno, vamos a ver, el Frente de Todos tiene la cantidad de votos justos. Vamos a ver si solamente se puede al menos lograr el desfile de estos individuos por los pasillos, a la vista de todos, para que se vea qué tipo de personajes nefastos son. Año electoral, va a pasar de todo, pero el juicio de la Corte es un paso que quizás se tuvo que haber dado muy al principio. Bueno, abramos la prebenda que en marzo, cuando empezaban el periodo de sesiones ordinarias, vino la pandemia. Y bueno, luego fue un año de deuda, el pago de la deuda que nos dejó Macri,
Es decir, bueno, no ha sido fácil para el gobierno. Queda un año y el juicio de la Corte, que no va a poder tener efectivización porque se necesitan las 2/3 partes de cada cámara, cosa que el Frente de Todos en situación de casi empate no tiene. Bueno, pero por lo menos tiene un número justísimo con el apoyo de algunos gobiernos provinciales. Y la izquierda, que si se pone a tono, porque la izquierda siempre parece votar junto con el macrismo y junto con los ultraliberales, bueno, ahí veremos qué se da en definitiva. Pero el hecho de que se pueda ingresar, que ingrese a comisión, aunque luego en el recinto no tengan los votos, van a ser algunos meses, van a ser 60 días que vamos a ver desfilar a todos estos personajes nefastos. En el medio no se descarta, porque no pierde estado parlamentario, un juicio político por 3 años. Hay elecciones, quizás en un recambio, uno nunca sabe para qué lado se pueden salir resultados electorales, quizás de acá a 3 años, que son 2 renovaciones más, el justicialismo o el Frente de Todos en realidad con sus aliados tenga las 2/3 partes. No descartemos que algún Supremo, para conservar su privilegio jubilatorio, decida renunciar anticipadamente. Bueno, nos vamos yendo. En la operación técnica hoy Raúl de Sousa, el equipo periodístico Parley Simpson, Raúl Azambloc, Andrés Pescara, Juan Pérez Bala y quien les habla, Daniel Docampo Espada. Nuevo Mundus Net Radio, el gigante de la semana. Chao.